Después vemos. Mejor que me graben los compañeros, no los servicios, así que. Ya te han Sí, grabado los servicios tantas Por veces, eso está ¿cuál sí, grabado. es el problema? sí. Así Nosotros todos aprovechamos debemos tener unas fichas. esta oportunidad tan buena. Sí. Adelante, Jorge. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Es un grupo donde un poco uno se siente medio auditado por la sabiduría que anida en todos ustedes. Así que eh, a mí me convocan para hablar de Perón y obviamente no solamente a mí me emociona, sino que me permite iniciar algunas reflexiones. Me parece que la mejor manera de hacerlo es que yo haga una introducción y después charlamos, ¿no? Me da la impresión así, que es la mejor forma para que intercambiemos. Yo les decía recién, fuera de este Zoom, que a mí me da la impresión de que tenemos en nuestro movimiento, más allá de los esfuerzos que hacemos como grupos, esfuerzos individuales, una debilidad doctrinaria que para no llevarla muy lejos, porque si la llevamos muy lejos tenemos que hablar obviamente del fortalecimiento político que generó la resistencia peronista después del 55, los 18 años de proscripción que fortalecieron indudablemente la militancia y las concepciones más profundas, doctrinarias de nuestro movimiento. No hay más que recordar, digamos, los pronunciamientos de Huerta Grande, La Falda, 1 de Mayo, o los 26 puntos de Ubaldini, para darse cuenta de cómo el movimiento obrero y cómo las organizaciones políticas en esos 18 años fueron profundizando la lucha contra la dependencia, que se expresaba muy claramente, era mucho más fácil de visualizarla que ahora, digamos. Pero para no irnos tan lejos, yo siempre empiezo el análisis con ese maravilloso mensaje de Perón, 60 días antes de morir, del modelo argentino para un proyecto nacional, que es quizás su testamento político más importante, que tiene plena vigencia hoy, plena vigencia. Tanta vigencia como que el Papa Francisco lo está no solamente remontando, sino que además está alertando en los mismos andariveles del general, ya de Laudato Si, Fratelli Tutti, digamos, y ahora la encíclica, no una encíclica, sino la propuesta que ha llevado al G7 sobre inteligencia artificial hace pocos días, que le desparramó obviamente al G7, que le invitó para ver si lo acariciaba, para sacarle un poco del anticapitalismo que tenía, lo acarició para invitarlo y se descolgó con esta propuesta muy fuerte, insisto yo, una propuesta muy fuerte sobre inteligencia artificial, que refleja nuestro pensamiento sobre la ciencia, ¿no? La ciencia y la tecnología y el futuro de las nuevas herramientas. Así que yo lo ubicaría, digamos, un principio de análisis en este sentido en lo que fue el consenso de Washington, que, que nosotros de alguna manera fuimos festejando o conmemorando los 40 años de democracia, eh, sin que en realidad la dirigencia se plantease que es el consenso de Washington, que había habilitado una democracia justamente limitada al mercado como ordenador social, al mercado como construcción de un modelo social determinado. El enemigo abre el consenso de Washington en un marco internacional muy difícil de poner ahora, porque eso ha cambiado sustantivamente. Y como bien nos enseñó Perón, la política internacional, esa era la época Reagan-Thatcher, era el post-Malvinas, y era indudablemente una de las situaciones más difíciles que atravesó el mundo, donde el hegemonismo
unipolar era absoluto y donde las condiciones que se planteaban a nivel internacional daban poco espacio a las luchas políticas. Con esto no quiero justificar nada, obviamente, de los 90, ni mucho menos, porque peores condiciones políticas que las que tenía Perón en el 46 es difícil de afrontar, y sin embargo despliega una tercera posición internacional sumamente importante, sumamente disruptiva, que se corona en el año 56 primero con el Congreso Africano y después en el 62 con la constitución de los países del tercer mundo. Así que esa propuesta de Perón se hizo en un proceso de dificultades internacionales tan difíciles como esta, como fue la posguerra del 45, y en el 83 el hegemonismo Reagan-Thatcher parecía un escenario similar, donde no cabía un alfiler a propuestas alternativas a ese hegemón que se estaba desplegando. Sin embargo, yo creo decir de que esto fue poco explicado, digamos, desde el punto de vista de los dirigentes peronistas nuestros, y sin explicar de que el enemigo había dejado atrás la doctrina de seguridad nacional, había dejado atrás las dictaduras militares por lo caro que le salían, tanto es así que cuando hace o despliega el consenso de Washington, prácticamente una copia de las 9D del Partido Republicano, centralmente, deshace también la Cuarta Flota. Y esto es un dato interesante, me parece, para reflexionarlo, porque la Cuarta Flota de los Estados Unidos, que era la que tutelaba las dictaduras militares, la vuelven a reconstituir, la vuelven a poner a flote, valga la redundancia, con la Cuarta Flota, cuando Néstor, Lula y Chávez constituyen primero el UNALAC y después el UNASUR, que fue la herramienta que más hirió los intereses hegemónicos en la región del Imperio Anglosajón. Tanto es así que eso reafirma nuestro despojo de las Islas Malvinas, pero además incorpora un diseño estratégico sobre el Atlántico Sur, del que después, si quieren, podemos hablar un poco más, que Eduardo vio y lo ha desplegado con suma ductilidad y precisión. Pero este reflotamiento de la Cuarta Flota impone un diseño estratégico sobre América Latina que se expresa fundamentalmente en la persecución de todos los movimientos populares de América Latina, el despliegue del lawfare, digamos, como brazo ejecutor de esa política en sus diferentes niveles, golpes parlamentarios, golpes de mercado, e incluso golpes a la vieja usanza como el de Bolivia, o el de Castillo en Perú, y en la persecución y el encarcelamiento de nuestros dirigentes acá en la Argentina de la mano de Macri. Entonces uno tiene que preguntarse cómo es que este proceso de democracia limitada va penetrando primero culturalmente con el eje dominante cultural de lo neoliberal, después en lo económico y financiero a través de sus herramientas, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional como, como, como un verdadero ministerio de economía del G7, del G8 en ese momento, con Rusia todavía incorporada, como el Banco Mundial viene haciendo el Ministerio de Desarrollo Social, que va imponiendo políticas sectoriales fundamentalmente en los servicios, con un objetivo central para el peronismo que yo veo, digamos, una atonía, digamos, en denunciar esto públicamente, que era romper el modelo social solidario biocéntrico del peronismo. El ataque central sobre el movimiento obrero organizado, sobre la salud pública, sobre la educación pública y el sistema previsional argentino fueron ataques sistemáticos desde los años 90 para constituir un sistema que reemplace los sistemas solidarios por los sistemas de lucro. Esto venía, digamos, a romper entonces la construcción en el espacio simbólico de los argentinos
que habían crecido, nos habíamos formado en sistemas solidarios de salud, previsionales, en movimiento obrero con derechos sociales y laborales, a un sistema que fue degradándose a vista de todo el mundo y que se consolida en el año 1994 con la Constitución Nacional de Menem Alfonsín. Esto hay que decirlo. La constitución del Pacto de Olivos lleva a que la Argentina no solamente desconozca la ilegalidad de la constitución vigente de 1853-60, que había sido modificada en el año 49 y había sido derogada por decreto en el 57, sino que además una nueva constitución que no se plantea ese rescate permite al enemigo generar una constitución nacional que fragmenta la patria, fragmenta el sistema solidario de salud, municipalizando y provincializando la salud pública, rompiendo fundamentalmente el esquema Carrillo, introduce centralmente el paradigma de la atención de la enfermedad por encima de la protección de la salud, donde nosotros trabajamos, que es el concepto carrillista de que la salud es un bien, un derecho humano esencial a proteger desde que se nace y que no hace falta ni médicos, ni enfermeros, ni hospitales para proteger la salud, sino aquellos que son determinaciones sociales sobre la salud. Carrillo decía, el mejor plan de salud es agua corriente y cloaca, y combatir la pobreza, la miseria y la exclusión social. Pero esto el enemigo lo tiene muy claro. Lo que no tenemos claro somos nosotros, que dejamos avanzar esto y discutimos sobre los aspectos periféricos a esta situación, sobre los instrumentos que nos propone la agenda del enemigo, y lo mismo pasa con la educación, con las escuelas express y la constitución en el diario común de que la mejor educación es la educación privada, o el sistema de seguridad social, donde irrumpen con fuerza una de las cuestiones más perversas del sector financiero, que son las AFJP, con la ley 24.241, afianzada después por la 24.557, la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, manejada por las mismas aseguradoras. Un desatino absoluto. Ahí tenemos entonces lo previsional, lo de salud y lo de educación, que pierden, digamos, la posibilidad de una ejecución nacional, de una visión común que construya justicia social y soberanía en el conjunto del país. Porque al estar fragmentada, empieza a haber provincias pobres, provincias ricas, provincias que pueden, provincias que no pueden, y más allá de los instrumentos que se van generando para supuestamente superar las asimetrías, indudablemente se produce en esa misma constitución la entrega, no del patrimonio, sino la entrega de la comercialización de los recursos naturales en manos de las provincias. Y esto termina por hacer un país rico, un país pobre, provincias ricas, provincias pobres. Bueno, yo creo que ahí tenemos, si profundizamos este tema, que lo denunció un solo legislador, y eso que había compañeros y compañeras muy lúcidos, que yo respeto mucho, pero que lo supimos del primer momento por boca de don Jaime Nevales, que renuncia a ser constituyente, asume y renuncia, porque ve esta trampa de la imposición. Don Jaime Nevales no solamente renuncia, sino que explica en su renuncia el por qué renuncia a seguir siendo constituyente, porque las limitaciones de esa constituyente daban un modelo de país absolutamente ajeno, en el caso de él, muy comprometido con los pueblos originarios, muy comprometido con los recursos naturales, y sale de la constituyente denunciándolo. Por supuesto, esa constitución tiene algunos aspectos positivos, podemos decir, pero son aspectos que ni siquiera se cumplen, como el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, en donde hemos acudido, y los pactos internacionales que tienen validez constitucional,
pero que en en los casos concretos en los que hemos tenido que acudir, en mi caso como médico de Milagro Sala, indudablemente los dictámenes de esos organismos internacionales hoy duermen en los cajones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que a partir entonces de la penetración neoliberal culturalmente dominante en lo financiero, en lo económico, empieza a penetrar en lo institucional, obviamente limitando los mecanismos de funcionamiento republicano de la Argentina. Es decir, donde un poder, en este caso la Corte Suprema de Justicia, se apodera prácticamente del control del legislativo y del ejecutivo. Esto lo vimos claramente en la pandemia, y en la pandemia esa actitud de la Corte provocó 36.000 muertos en 3 meses, cuando habíamos tenido 50.000 muertos en un año, gracias a una actitud absolutamente irresponsable, absolutamente fuera de toda lógica, de una misma Corte Suprema que amparó el lawfare y que, bueno, ante todo eso, muchos sectores de la política nuestra, del Movimiento Nacional y Popular, ya no me estoy refiriendo solamente al peronismo, callaron y cerraron la boca buscando oportunidades dentro de esta democracia limitada. Dicho esto, y pasando al programa actual, pues de ahí planteo entonces la debilidad doctrinaria, que es como discutir la ley de bases hoy. Discutir la ley de bases hoy yo lo pongo en una imagen que ha circulado, que es como discutir en una mesa hemorgánica, ustedes saben que es la mesa de autopsia, sobre un cadáver si el hígado está sano o el riñón está sano, porque la verdad que en este caso la patria está muerta y discutimos dónde está, digamos, el eje, digamos, de la discusión, cuando en realidad estamos indudablemente frente a una construcción política colonial del enemigo que está jugando sus cartas en América Latina en función de un panorama internacional absolutamente nuevo desde hace 25 años, pero nuevo incluso para la información del pueblo argentino, como es el desplazamiento del eje al mundo multipolar. Y el mundo multipolar se ha desplazado hacia el oriente. 6.500 millones de personas del mundo viven fuera de la brújula, de la visión, de la mirada del conjunto del pueblo argentino, porque no se informa, no se dice, se los cataloga, se los estigmatiza, ¿por qué? Porque hay una disputa de poder. Y la disputa de poder a nivel internacional ha cerrado el conjunto de la información sobre el pueblo argentino en ese ojo de la cerradura que es el mundo occidental y cristiano, tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, que son 1.800 millones de personas, dejando afuera 6.500. Justamente 6.500 millones de personas que constituyen hoy la mayor organización de comercio mundial, como la Organización de Cooperación de Shanghái, el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, dándole la espalda al BRICS, una construcción cercana a nosotros que nos había incorporado y que tiene el 40% del Producto Bruto Interno de los países del mundo, y que ha hecho esta nueva realidad retroceder el impacto del dólar, ya que si queremos incursionar un poco en lo financiero, de un posicionamiento de casi el 90%, 85-90% en el comercio internacional, que se disminuye a menos del 60% en la etapa actual, gracias a los acuerdos en monedas locales, con una paradoja, que países como Rusia, que tienen más de 3.000 sanciones, han logrado revalorizar su moneda a partir justamente de las transacciones en monedas locales, especialmente con China, primero, que hizo un tratado de 200.000 millones de dólares en 20 años, y después con la Liga Turca, con los iraníes, con la Liga Árabe, los acuerdos de Sarcamanda que realmente son los 68 países que se comprometieron a un diseño común, Rusia más 77, Rusia más África, China más 77, son los nuevos bloques que se han constituido en función de las relaciones de respeto mutuo y de no injerencia en los asuntos internos de los países, y a los cuales han adherido, en el caso del Banco Asiático de Infraestructura e Inversión,
países tales como los países europeos, Australia o Nueva Zelanda, siendo ya 114 países que forman parte de ese banco. Y encima la Ruta de la Seda, que ha constituido, digamos, alianzas con países europeos que hoy son rehenes de Estados Unidos, absolutamente rehenes, después del bombardeo de los Nord Stream 1 y 2, que fueron hechos por submarinos, se supone ingleses o norteamericanos, pero que ha dejado a Europa prácticamente desnuda frente a lo que es la provisión energética, solamente dependiente del gas natural licuado. Esto lo provee Estados Unidos, no tiene barcos suficientes, lo cual hace que los países europeos hoy estén en crisis. De todo esto no se habla, no se habla del Estrecho de Hormuz, no se habla de que Arabia Saudita fue, gracias a China, extraída de la alianza pétrea que tenía con Israel, Estados Unidos y Inglaterra, y hizo un acuerdo estratégico con Irán, lo mismo que Turquía, que forma parte de la OTAN. Bueno, todo esto que está sucediendo en el mundo, sobre todo en el mar del Golfo de Adén, donde están los hutíes, digamos, impidiendo todo aquello que lleva provisión a Israel para manifestar fundamentalmente que estamos en una guerra mundial, donde Estados Unidos ha abierto tres frentes: el frente de Taiwán para agredir a China, para intentar provocar a China; el frente de Ucrania para seguir suministrando armas desde la OTAN, en una guerra que ya terminó, que está perdida, pero que les sirve a ellos para mantener, digamos, la producción, sobre todo en Estados Unidos, que el año pasado le otorgó a Ucrania 100.000 millones de dólares, de los cuales en efectivo solamente salieron 20.000, el resto fue toda la industria armamentista de Estados Unidos, lo que hizo un gran aporte a la producción, al Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. Y el tercer escenario, que no lo van a poder sostener los tres juntos, es el escenario de guerra, que supuesta guerra, que no es una guerra, es un genocidio del Estado terrorista de Israel sobre Gaza, que viene, yo lo recuerdo, Israel aumentó 3 veces su geografía desde 1948 hasta ahora, bajo el amparo justamente de ser un portaaviones de esta alianza unipolar en el Medio Oriente, y por eso cuando termine lo de Gaza va a agredir al Líbano. Intentaron hacerlo con Siria, la participación rusa lo impidió, y todo esto se está desarrollando ante la mirada absolutamente ajena, porque no hay información del pueblo argentino y de los pueblos latinoamericanos. Tanto es así que un mamarracho, un muñeco como tenemos, más allá de su salud mental, cumpliendo órdenes, agrede a Lula, nuestro principal socio comercial, además de nuestro amigo desde el punto de vista de la visión latinoamericanista, agrede a China, nuestro segundo socio comercial, agrede a Petro de Colombia y agrede a AMLO de México, sin necesidad, simplemente para fortalecer los planes futuros del diseño estratégico del hegemonismo sobre América Latina. Y ahí es donde cobra vigencia el modelo argentino para un proyecto nacional. Esto es lo que Perón plantea el 1 de mayo de 1974. Perón nos plantea eso. Nos plantea que los estados-nación van a ser muy débiles a la hora de enfrentar al enemigo que va a venir por los alimentos, los recursos naturales, fósiles y minerales y el agua dulce. Que nosotros éramos todos jóvenes cuando dijo el agua dulce, nos reímos, tenemos que reconocerlo. Bien que nos reímos en aquella época, porque no le creí. ¿De qué nos viene a hablar el viejo de agua dulce? Estaba mirando cuáles eran las áreas críticas del futuro de la humanidad, y es ahí donde propone que los Estados-nación iban a ser muy débiles, por eso debíamos avanzar hacia un continentalismo y finalmente hacia un universalismo que tuviese el respeto absoluto de los diferentes bloques, de los diferentes países en el desarrollo soberano. Bueno, esto indudablemente fue lo que intentó el enemigo cerrar, digamos, como utopía de construcción política. Este mensaje de Perón, modelo argentino para un proyecto nacional, es similar
al Perón vuelve de la lucha de la resistencia. Es una bandera, porque desde mi punto de vista, humildemente lo digo, para mí el único Perón que existe es el Perón filosófico, el Perón no rescatado, el Perón que evocamos como Perón, pero no leemos como Perón y no profundizamos en su pensamiento, que sigue dando respuestas a la demanda de la hora actual. Ese Perón nos dice entonces que el enemigo iba a venir por esos recursos, con nosotros o sin nosotros, y que iba a depender de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Esto es lo que está sucediendo hoy, 48 años después. Y esto me parece que es un marco absolutamente necesario para saber cómo la debilidad doctrinaria de nuestro movimiento, que no pudo atacar las bases de la dependencia originada en esa constitución de 1994, donde nos hemos dejado arrebatar consignas como liberación o dependencia o patria o colonia, que algunos dicen son nostálgicas, no son nostálgicas, siguen sucediendo. Hoy se están produciendo a nivel mundial procesos de descolonización, fundamentalmente en África, Burkina Faso, Níger, digamos. Hay 4 o 5 países en África que han logrado voltear democracias tuteladas coloniales en estos días que la prensa occidental trata como golpe de Estado y son militares nacionalistas que quieren recuperar su territorio y sus riquezas para sus pueblos. Bueno, esto está sucediendo en el mundo. La falta de este debate en el movimiento nacional, la falta de la utilización correcta, digamos, del Perón filosófico, nos hace que la construcción de comunidad organizada haya quedado muy lejos. Entonces la comunidad organizada, que es obviamente la máxima expresión, como dice el amigo Perón en 1949, que es la única forma de derrotar el sistema demoliberal burgués de elecciones cada 2 años, que nos colocan en posición de testigos de la historia y no protagonistas, se supera con la constitución de comunidad organizada, con poder instituyente, es decir, constitucional, que les permite a los pueblos gobernar cada periodo de su historia, independientemente de los procesos electorales. Esto es la comunidad organizada. Construir comunidad organizada es indudablemente uno de los desafíos más importantes que tenemos en una lucha de construcción organizacional acerca de recuperar las banderas de liberación. Yo no creo que haya otro proceso en la Argentina que no sea superar el tema de las construcciones fragmentarias, de organizaciones fragmentarias, incluso que hoy hasta han canibalizado la política, dándole al enemigo todos los elementos necesarios para que nos aplaste. Gran parte del triunfo de Milei tiene que ver con la canibalización política del movimiento nacional y popular en la Argentina. Yo por lo menos lo planteo así, y algunos me dicen, bueno, pero hace falta una autocrítica. Sí, claro que hace falta una autocrítica. Que la hagamos entre nosotros, pero no por los medios de comunicación. No una autocrítica que en vez de identificar al enemigo esté permanentemente identificando a los enemigos internos como si fuésemos la Inquisición dentro del peronismo. Yo la verdad que me niego a eso porque eso hace perder, desde mi punto de vista, humildemente lo digo, hace perder el eje principal. A mí no me importa cómo se comportan los diferentes actores de nuestro movimiento. Lo que me importa es quién conduce, cómo conduce y a qué sectores representa. Y esto me parece es un desafío, porque hoy me da la impresión de que nadie totaliza la conducción del movimiento. Tenemos conducciones parciales fuertes, como la CGT, tenemos movimientos sociales que están desplegándose, algunos se incorporaron a la CGT, como en el caso de la UTEP. Tenemos bloques de diputados y senadores que intentan resistir, pero son todas etapas de resistencia. Y los jóvenes que están lejos de esto, construyen el pensamiento desde otro lugar. Los jóvenes saben que el capitalismo no les va a dar respuesta, pero también sospechan que las respuestas anteriores no les alcanzan para construir un escenario de futuro. Incluso lo que están leyendo los jóvenes tiene que ver con, esto digo porque soy profesor en la Universidad de las Madres, pido, y en La Plata también, en el instituto que dirijo de educación terciaria y en toda la provincia que estamos intentando construir comunidad organizada,
Y la verdad es que lo que encuentro en los jóvenes menores de 25 años, que no nos olvidemos, los menores de 25 años no conocieron a Néstor y a Cristina. Y nosotros hablamos de Perón en términos absolutos, como si fuese un Perón presente, el Perón presidente, el Perón primer trabajador, el Perón del exilio. Me parece que lo que tenemos que pasar es actualización doctrinaria con más fuerza, que es el Perón filosófico, es el Perón donde digamos que Perón siempre construyó una base de sustentación de su pensamiento desde antes de ser Perón, porque Perón era Juan Domingo hasta el 17 de octubre. Perón es Perón desde que el pueblo lo elige como líder, el 17 de octubre, pero antes había escrito ni más ni menos que el diccionario etimológico araucano-castellano, mapuche-castellano, el hijo de Juana Sosa, había escrito apuntes de historia militar, es decir, realmente se había preocupado por saber cómo moverse en un mundo tan complejo desde una mirada diferente, que recupere la construcción del pensamiento americano, mestizo, moreno, criollo, profundo, incluso el pensamiento latinoamericano. Uno de los principales líderes latinoamericanos que tuvo la Argentina, que fue un fundador del socialismo, Manuel Ugarte, termina siendo embajador de Perón en México. Esto no es casual, expulsado del socialismo, denigrado por ser latinoamericanista, por haber de alguna manera adherido a las teorías de Jean Jaurès en la Segunda Internacional, un hombre como Ugarte, que es recibido en el año 12 por 50.000 personas en México y 30.000 personas en Lima. Uno no se explica, no había internet, no había nada. ¿Cómo es posible que esto sucediese? Y sucedía porque había una comunicación y había un reflejo de los pensadores latinoamericanos del siglo XIX que Perón recupera cada uno de ellos, desde Rodó del arrielismo hasta Vallejo de México, hasta Martí de Cuba, o incluso Mariátegui, que venía del marxismo-leninismo, como venía nuestro Juan José Hernández Arregui, o como venía Rodolfo Puigros, o como venía el nacionalismo oligárquico y ultraortodoxo del catolicismo Rodolfo Walsh. Bueno, todo esto el peronismo lo sintetiza y lo nutre el concepto de patria. Y a mí me parece que esto es lo que tenemos que recuperar hoy. Con esto voy terminando, porque ya veo que hablé como media hora. Digamos, así empezamos un diálogo, pero el concepto de patria me parece que hoy supera aquello de peronismo-antiperonismo. Hoy recuperar el sentimiento patriótico es parte de la lucha contra un enemigo que tiene un diseño estratégico absolutamente elaborado. Hay textos sobre los cuales leer, yo les recomiendo leer Las guerras híbridas de Andrei Kovitko, les recomiendo leer a Mark Fisher, un pensador que si bien es inglés, se suicidó a los 39 años, hace 5 años, pero que plantea el tema de la falta de proyectos de poder de los movimientos contraculturales. Y el peronismo no puede ser un movimiento contracultural. El peronismo tiene que ser un proyecto de poder, porque contracultural es simplemente aquello que ha guiado las luchas del Mayo francés, ha guiado las luchas de las mujeres por sus derechos, luchas todas legítimas, pero que nunca vertebraron un proyecto de poder para disputar el poder al enemigo. Y ahí emerge un Perón vigoroso, un Perón filosófico muy fuerte. Hay que leer a Rafael Bautista Segales, el filósofo aymara, hay que leer a Dussel, que si bien no nos quería mucho porque se fue de la Argentina prácticamente violentado por la AAA, nunca quiso hacer una revisión de eso, pero que ya planteó la filosofía de la liberación junto con Mario Casalla, junto con otros pensadores argentinos. Hay que leer al Papa, hay que leer a nuestros compañeros de Asofila, Emil Secuda, que está haciendo titular filosófica de una de las áreas del episcopado a nivel internacional del Vaticano. Entonces, yo digo, tenemos elementos, pero insisto, si el peronismo se transforma en un elemento, en una herramienta contracultural y no es una herramienta de poder,
no vamos a formar parte de la construcción de una Argentina que sea justa, libre y soberana. Vamos a seguir navegando en la agenda del enemigo como movimiento contracultural, que será muy importante para despertar conciencias, pero no alcanza para dar una lucha política por el poder. Yo lo que creo y pretendo, y con esto termino, y luchamos por eso, de quienes estamos militando fundamentalmente en el país y en la provincia de Buenos Aires. Yo acabo de venir ayer de un acto maravilloso en Rosario, del Encuentro Federal por la Soberanía, que reunió gente de todas las provincias, multitudinario, justo el mismo día que estaba Milei ahí en Rosario, pero que se viene haciendo el segundo encuentro es este, y donde estaban representados sectores sociales que incluso no son peronistas, pero que recuperan el sentimiento de patria. Y eso tiene que articularse en una conducción del movimiento nacional que los tenga todos. No nos sobra nadie. No nos sobra nadie en una construcción que tiene que tener, desde, insisto, humildemente, mi punto de vista, tiene que tener acuerdos estratégicos. No se construye ni desde acuerdos electorales, ni desde la acumulación por el espanto. Esas dos acumulaciones para mí son viciosas, son frágiles, son débiles, no alcanzan para construir un proyecto de poder. Los acuerdos en una mesa de conducción donde estén todos implica todos los sectores sentados, implica desarmar los antagonismos, los sectarismos, los dogmatismos y construir con sentimiento de patria una conducción del movimiento nacional cuya vertebración doctrinaria va a ser peronista, porque no hay otra expresión que acumule en el seno de la sociedad argentina la propuesta de esa construcción del modelo social y productivo solidario que nos proponemos. Por eso digo, lo estratégico permite que los diferentes sectores de esa fragmentación generada por el pensamiento neoliberal que desde hace 40 años todos llevamos encima, se constituya en objetivos comunes y después que cada uno los transite por donde quiera, pero en objetivos comunes, sin mirar para el costado e identificando al enemigo. Esto se llama hilvanar al conjunto del movimiento nacional en la lucha por la liberación. Terminé. Digo para ahora si discutimos. Muy bien, muy bien. Bueno, abrimos entonces las preguntas de los compañeros, las reflexiones, como hemos hecho siempre en estos encuentros de los sábados que llevamos ya varios años. Sí, levantando la mano, si me permiten, voy a ir tratando de permitir el acceso. Recién Eduardo Bior me parece que había... Dale, Sí, Eduardo. Antonio, primero que nada yo quería hacerte una propuesta metodológica que es para que todos los compañeros que estemos interesados podamos hacer preguntas o contribuciones a la discusión, las amontones. Es decir, que hagas, por ejemplo, tres y responde Jorge. Tres y responde Jorge. Porque si Jorge responde a cada una, muchos se van a quedar sin poder intervenir. Eso, digamos, en cuanto a lo metodológico. En cuanto al contenido, Jorge, yo me voy a permitir ampliar tu exposición por el principio y por el final. Por el principio, es decir, es fundamental entender que esta democracia fracasada, esta democracia neoliberal fracasada, que es la que nos lleva a este momento, es el producto, por un lado, de los 30.000 desaparecidos, de los cuales la gran mayoría eran compañeros de base, o sea, delegados de fábrica, sociedad de fomento, etcétera, 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 y la derrota de Malvinas. Es los tratados que firmó Cavallo en 1990 para sellar la rendición argentina ante Gran Bretaña son los que organizan el Estatuto del Coloniaje, los que organizan la destrucción de las Fuerzas Armadas argentinas,
los que organizan el abandono del territorio, los que organizan la privatización de las empresas estatales. Y eso se cierra ahora en este gobierno, con la intervención anglo-norteamericana para controlar la Antártida. Se habla que cuando vino la general Laura Richardson, los norteamericanos quieren construir una base con nosotros en Ushuaia. Yo no lo creo. Yo creo que lo que quieren, que se meten para que no la construyamos. Porque Gran Bretaña, y eso está muy bien explicado en el artículo de Marcelo Brignoni en Tectónicos de esta semana, que yo recomiendo, el que Gran Bretaña ha hecho, Gran Bretaña y Estados Unidos han hecho, es unificar el control sobre la mayoría de la Antártida en el AUKUS. AUKUS es la alianza Australia, Reino Unido, Estados Unidos, a la cual quieren sumar ahora Nueva Zelanda. Si sumamos la cantidad de kilómetros cuadrados de Antártida que les corresponden, tienen, entre todos juntos tienen el 70% de la Antártida. Para eso están construyendo el aeropuerto en Puerto Soledad. Es decir, están construyendo un aeropuerto internacional para el manejo de los pasos interoceánicos en una opción de guerra con China, eso lo dicen ellos, y para tomar el control de la Antártida. Entonces el ciclo se explica perfectamente el carácter destructivo de la presidencia de Milei por la necesidad de vaciar de poder todo el sur de la Argentina y el Océano Atlántico Sur y la Antártida. Entonces, el primer objetivo de un acuerdo estratégico con otras fuerzas políticas y sociales tiene que ser la abrogación de los tratados de Malvinas y la recuperación de la libertad internacional de la Argentina. Bueno, Abel había levantado la mano. Sí, Dale. había levantado la mano, Antonio. En primer lugar, ha sido una enorme satisfacción el haberlo escuchado al compañero. Es la vez primera que lo escucho con detenimiento, porque si bien lo veo circular por los medios de comunicación, uno a veces se distrae con otras cosas, y ahora estuve muy atento. Eh, Hay muchas preguntas que uno quiere hacerle, porque tiene la experiencia vivida, ¿no es cierto? Y bueno, todos tenemos que abrevar de esa experiencia. Hay algunas cosas que no mencionó, no se las voy a preguntar, como el Congreso Justicialista de 1983, que elige la fórmula Luder-Vittel, o por qué renunciamos a la tercera posición durante estos 27 años de gobierno. ¿Por qué no se reorganizó el movimiento peronista en estos 27 años también? ¿Por qué se oculta el busto de Isabel Perón en, en la Casa Rosada? Hubo dos pensamientos que me dejó y que por lo menos para mí son nuevos: el Perón filosófico de la comunidad organizada, que lo voy a tener muy en cuenta y lo voy a seguir también con detenimiento. Y una frase importantísima: que somos testigos de la historia pero no protagonistas. Bueno, sobre la Constitución de 1994, la pregunta es, ¿por qué razón se oculta la Constitución del 49 en su artículo 37 y en su artículo 40?
recordando que participaron Menem, Duhalde, Rucauf, Cafiero, Grosso, Néstor y Cristina. Esa es mi pregunta. Ah, Bueno, Daniel, si ustedes, dale, dale, si hay sí. una tercera pregunta, como dice metodológicamente Eduardo, la escuchamos. Si no, intento sintetizar ambas preguntas, exposiciones, especial de exposición Estaba de Eduardo. Daniel, Daniel había levantado la mano. Sí, sí. Sí, pero A mí iba a me ser parece muy importante el aporte de Eduardo, porque uno cuando hace una síntesis, y yo quiero, si me permitís, Eduardo, profundizar un poco ese tema que lo tenemos muy bien, lo hemos intercambiado incluso, sobre el diseño estratégico del enemigo sobre América Latina. El primer elemento entre la Cuarta Flota y la OTAN, que está en Malvinas, con submarino nuclear incluido, es intentar, o mejor dicho, debilitar la Argentina para impedir el rearmado o la reconstrucción del UNASUR. Esto me parece que para ellos, por eso los primeros, la reconstitución de la Cuarta Flota, después el Grupo de Lima, después la Alianza primero la Alianza del Pacífico, después el Grupo de Lima, terminaron por apuntalar la destrucción del UNASUR, que tenía 3 proyectos estratégicos para la región como pueblos, que es mucho más importante que la discusión de aranceles que pueda tener el Mercosur. Esos 3 proyectos estratégicos eran, uno era que el que presentamos desde el Ministerio de Defensa en aquella época por el manejo de los laboratorios públicos, la necesidad de construir soberanía sanitaria en la región de medicamentos. Ante una guerra mundial, todos los medicamentos en América Latina vienen de la India. Ante una guerra mundial se cierra el mercado de medicamentos y el ISAC en ese momento, en el año 2013, comienza, gracias a esa propuesta, a construir lo que es la producción pública de medicamentos y materias primas esenciales, medicamentos esenciales para América Latina, para 640 millones de latinoamericanos. Esto, la Argentina tiene experiencia y la había construido gracias a Ramón Carrillo. Hasta los años 70, la Argentina producía medicamentos esenciales. Ramón Carrillo larga de Mesta, perdonen esta desviación, pero y que es la empresa de medicamentos estatales, y se dejan de producir los medicamentos esenciales a partir de los Chicago Boys, los Cavallo Boys, los Macri Boys, que plantean que es más barato comprarlo en el exterior que tener soberanía sanitaria. Ahí está el eje del enemigo, porque también había en UNASUR el Instituto de Producción para la Defensa, que estaba construyendo el primer avión de entrenamiento para América Latina, que no tenía un solo rulemán, una sola pieza que no fuese de la región, o sea, de autonomía plena desde el punto de vista de su construcción, sin depender de terceros países, ni de motores, ni de chapas, ni de rulemanes, ni de nada. Y el tercer elemento del UNASUR, por eso lo destruyen, era la construcción del Banco del Sur, que finalmente termina siendo ahora esa construcción en lo estratégico, termina siendo el Banco del BRICS, que hoy conduce Dilma Rousseff. Por eso me parece muy importante el aporte, porque ese diseño estratégico, el aporte de Eduardo, ese diseño estratégico nos lleva a que la planificación del enemigo incluso les posibilita, frente a esa necesidad de evitar la reconstrucción del UNASUR, a segmentar la Argentina. Y en parte figura esto en las 4 zonas económicas que figuran en la ley de bases. Una es la Patagonia Austral, como bien dijo Eduardo, donde Lewis, que no es Lewis es el que transmite las órdenes, que ahí estuvimos peleando junto a Julio Urin y otros compañeros durante todos estos años. Tiene una estancia a 6 kilómetros de Chile, otra estancia, no son muy grandes, son de 10.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, no son muy grandes para la Patagonia, pero tiene una misma estancia sobre Sierra Grande con un aeropuerto que lo pueden ver por Google, a 400 metros del mar, que tiene la misma dimensión que Aeroparque antes de ser modificado. O sea, 400 metros del mar a 600 kilómetros de Malvinas.
Y tiene una tercera instancia, el mismo Lewis, que ha sido condenado en Estados Unidos, que ha pagado 50 millones de dólares para estar libre, que tiene 2 condenas pendientes, en Punta Magallanes, es decir, en los estrechos, en el canal bioceánico, el primer canal bioceánico. O sea que en ese triángulo hay 2.600.000 hectáreas en manos extranjeras. Esto hay que decirlo, porque esta zona de la Patagonia Austral es el primer diseño estratégico que tienen para fragmentar la Argentina, rompiendo la Argentina bicontinental de Perón. La OTAN, o mejor dicho, Inglaterra, acaba de ampliar la zona de exclusión en Islas Sandwich y Orcadas del Sur. Como bien dijo Eduardo, el convenio AUKUS impone la construcción de 40 bases científicas, dicen ellos, entre comillas, porque indudablemente la Antártida es el único territorio continental no explotado, que tiene agua dulce por arriba y tiene todos los elementos por abajo, es decir, desde coltán a uranio, pasando por oro, plata, gas o petróleo. Y Rusia acaba de descubrir un yacimiento petrolero en el mar Austral que tiene reservas superiores a la de Arabia Saudita, según dicen, y que ya ha sido parte del reclamo de Inglaterra para apropiarse, de Chile ante el silencio de la Argentina, que no ha emitido opinión, porque además el mar austral argentino de la Argentina bicontinental del Perón no solamente tiene gas y petróleo, tiene la mayor reserva proteica del mundo. La mayor reserva de proteínas del mundo está en el mar austral, que ha sido el menos explotado. Esto no lo conoce nadie. Esto no se dice porque es prácticamente un secreto a voces de quienes manejan el tema de lo que está pasando hoy a nivel ambiental. Lo ha formulado también el Papa, porque en ese diseño, entonces, la ocupación del mar, la Antártida y los pasos bioceánicos, por donde hoy ya pasa, independientemente de la guerra, todo el tráfico ilegal del mundo. Todo el tráfico ilegal, porque en Canal de Suez y en Canal de Panamá te escanean los barcos. Así que esta es la primera zona. La segunda zona es la Patagonia Austral, la Patagonia, la Nueva Patagonia, digo, con Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, que es la Vaca Muerta, en donde plantean la reserva estratégica de gas, fundamentalmente en 200 años. La tercera zona es la zona del litio, es Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, que son las zonas que permiten a la Argentina hoy, bajo este estatuto del coloniaje, como bien se menciona acá, sacar a la Argentina de lo que estaba construyendo YPF Litio, que es la asociación, y además de la planta de construcción de baterías, la asociación trinacional con Chile y Bolivia, que han declarado ese recurso como recursos estratégicos estatales de sus países. Bueno, acá está en manos de los privados, está en manos fundamentalmente de la Barrick Gold y está en manos de los acuerdos que ha hecho Morales a partir de su constitución provincial nueva, que le permite no solamente negociar, sino endeudarse en función de la extracción del litio. Por eso la reacción de los pueblos originarios y la contaminación que esto produce. Esto explica además lo del litio, la detención de Milagro Sala. Y la tercera zona, que es la zona mesopotámica, donde Milei ya ha planteado que la defensa de los puertos del Paraná, de los puertos privados del Paraná, que son de Rosario y del río Paraná, que son más de 14, sigan en manos de los privados y que sean custodiados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, además de esto que han planteado sobre el puerto de Ushuaia. O sea, no nos olvidemos que esta zona, Mesopotamia, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, es la zona agrícola-ganadera, productora de alimentos más importante que tiene la Argentina y que la quieren custodiar justamente desde las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No nos olvidemos que el gobernador Cornejo de Mendoza dijo que Mendoza no necesitaba a la Argentina para poder desarrollarse. Eso lo dijo hace 5 años. No es casual, esto está escrito. Por eso insisto que si lo conocemos nosotros, que somos 4 de copa, al lado de nuestros dirigentes, cómo esto no está planteado de cara a la sociedad, de que viene un proceso similar al de Yugoslavia del siglo pasado, cuando necesitaban construir la Unión Europea y destrozaron ese país para evitar que sea competidor de Alemania y de Francia. Ya te doy, Daniel, ya termino con esto porque quiero decirle algo
al compañero Almeida, a Abel, con respecto a las cosas que no dije, porque me parece que nosotros justamente incluso tenemos que recuperar, y yo coincido con él, la imagen de Isabel desde el punto de vista de que Isabel salvó al peronismo de ser el ejecutor, el brazo ejecutor del genocidio. Porque si Isabel renunciaba y lo dejaba a Ítalo Luder, que firmó el decreto del aniquilamiento, esto hubiese sido una masacre en nombre del peronismo y quizás las Fuerzas Armadas se hubiesen escondido detrás de Luder, como lo hicieron en Uruguay, ¿no es cierto? Cuando hicieron el golpe y dejaron a este presidente que aceptó el golpe de Estado, indudablemente Isabel, con una conducta ejemplar, poco reconocida en la historia, dijo que no, pese a que le ofrecieron sacarle la causa al Cheque, pagarle la jubilación como presidenta, que se vaya a Europa y que no embrome más para dejarlo a Luder, y ella dijo que no, porque tenía instrucciones específicas del general. Esto hay que decirlo, porque la historia se ha construido con otro relato, incluso un relato épico que muchos de nosotros no compartimos, que no tiene nada que ver con la totalización de la historia. Entonces quiero decirle a Abel que comparto esto, porque esto es parte de la debilidad doctrinaria de nuestro movimiento. No digo porque, por Isabel solo, sino porque la pérdida de los valores, de nuestras esperanzas, la construcción de un destino, como impone el pensamiento de Perón, está más allá de los hechos puntuales, pero está también en resignificar la historia en función de los momentos actuales, porque si no la resignificamos, indudablemente, como bien dice Eduardo, no anulamos los convenios de Madrid y los de Foradori en la época de Macri, indudablemente estos son mochilas muy pesadas para llevar en las espaldas de cualquier militancia. Saber esto, marcar eso, individualizar eso, propagandizar estos elementos es la identificación del enemigo. Muchos compañeros me dicen, cuando nosotros peleábamos estábamos dando la vida y estábamos... Es verdad, pero teníamos un enemigo muy claro, era la dictadura militar. Los jóvenes hoy no tienen un enemigo claro. Y parte de la pérdida de identificación de enemigo me parece que tenemos mucha culpabilidad, todos nosotros, no digo nosotros individualmente, sino como movimiento nacional. Daniel, entonces, Daniel Di Giacinti, después está Eduardo y después María Cristina Carrera. Bueno, lo primero, expresar mi alegría por lo que escuché, que a mí no me sorprende, porque bueno, yo tengo los libros del compañero editados por SICUS y recibo sus videos también, que siempre reconfortan, ¿no? Pero la verdad que es un placer escucharlo porque veo en él una reafirmación de muchas cosas que desde la Fundación venimos peleándola también, y veo una coincidencia, ¿no? Estuve anotando algunas que me interesaron mucho, el término democracia limitada, ¿no? Es un término muy interesante. Nosotros usamos directamente democracia colonial, pero veo que este tema de llevar la consigna a la impugnación total del sistema es muy importante, porque el peronismo no es un partido dentro de la democracia liberal, es otra democracia, ¿no? Digo esto porque a nosotros nos ganaron, digamos, el Calígula de las Pampas nos ganó desde afuera del sistema. Nosotros no fuimos capaces de ponernos afuera del sistema, cuando lo somos, porque somos revolucionarios. Entonces nada tenemos que ver con la democracia liberal. Este tipo desde afuera, bueno, nos corrió. Otra cosa que me interesó mucho es el término de las características de la dependencia, cómo rompieron el sistema de solidaridad social nuestros enemigos, y la necesidad de acuerdos estratégicos para poner en marcha un poco la recomposición del movimiento. Yo siempre digo que uno de los problemas que tenemos es que haber aceptado ser parte del sistema liberal nos llevó a no poder construir poder, ¿no? Poder real, porque en realidad el poder del peronismo siempre se construyó en función de impugnar el sistema participativo liberal.
los discursos de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión convocaban a la construcción de una nueva democracia con la inclusión de los trabajadores en la toma de decisiones. Y Perón le llamó a todo ese proceso la construcción de un poder popular, ¿no? Hablaba, no me acuerdo el término exacto, ahí dicho en la película La Revolución Justicialista, creo que hablaba de la preparación humana de la revolución, ¿no? Que la hizo en la Secretaría de Previsión. Por eso el 17 de octubre fue consecuencia de esa preparación humana. Y esa preparación humana nada tenía que ver ni con elecciones, ni con partidos, de hecho no había nada de eso. Y ese poder de Perón, ya después él lo usó para ganar las elecciones, obviamente, y ser gobierno, pero él mantuvo esa preparación humana permanentemente movilizada, el 1 de mayo, el 17 de octubre. Es decir, cuando hablamos de acuerdo estratégico, me parece que es un tema importante, pero el problema que yo le veo, y esto le quería conversar un poco con Jorge, el problema que yo veo es que, digamos, la construcción de un poder comprometido con un cambio en función estratégica, digamos, nada tiene que ver con el compromiso al que el movimiento hoy está acostumbrado a construir. Nosotros construimos poder como liberales actualmente. Le decimos a la gente, votame a mí, que yo te voy a resolver los problemas. En vez de explicarle a la gente esto que acaba de describir Jorge, es el camino, pero ese camino es dificilísimo. Ese camino es una lucha que hay que proyectarla muchos años, porque realmente el enemigo es muy poderoso y desde la muerte de Perón en adelante, bueno, la descripción que hizo Jorge es impecable. Esto es la realidad que tenemos. Entonces, no vamos a resolver estos problemas con una convocatoria a ganar como partido el gobierno y de ahí imponer nuestra solución, que no la vamos a tener si no comprometemos al pueblo a una movilización activa, ¿no? Y ahí veo, ¿no, Jorge, una contradicción difícil de resolver, porque el calendario electoral siempre, ¿viste?, te impide. Ahora estamos hablando de esto y yo en los cursos veo que hay una necesidad de volver a Perón, pero ya sabemos que estos 6 meses antes de la elección desaparece, porque la agenda electoral te marca. Entonces ahí yo veo algo difícil, ¿no? Y nada, después una gran alegría porque realmente lo que dice Jorge, lo cual comparto plenamente, nos compromete mucho, porque en realidad si hablamos de que el peronismo es otra democracia, que deja atrás una democracia limitada, una democracia colonial, hay mucho para explicar, porque lo que tenemos que explicar son las diferencias entre las dos democracias. Y el concepto cuando Perón habla del Perón filósofo, es porque Perón planteaba la construcción de un nuevo concepto de soberanía política. Es una cosa gigantesca, digamos. Las instituciones que nosotros vivimos tardaron 2 siglos en salir del derecho divino de los reyes a esta soberanía popular de las democracias liberales. Y Perón lo que está planteando, por eso es una filosofía, es el ordenamiento de principios comunes de toda la comunidad para ir gestando nosotros nuestro destino, desplazando a las ideologías, a los partidos. O sea, es un tema, vuelvo a repetir, a largo alcance, o sea, porque que un pueblo se sienta representado en un proceso de autodeterminación democrática es realmente un concepto revolucionario, donde las filosofías van a desplazar a lo ideológico, también es un tema de trascendencia, ¿no? Así que bueno, digo esto porque me parece, Jorge, que hay que prepararse para el largo plazo y hay que prepararse para la toma de compromiso. Yo cada vez que escucho estos videos veo que planteás la importancia del tema y lo veo un poco en soledad. A mí me pasa también con los cursos, ¿no? Uno habla de todos estos temas, después los muchachos te escuchan, salen a la calle y bueno, hacen política como liberales, que es lo único que tienen. Pero bueno, así estamos. Bueno, nada más, agradecerte muchísimo. Un placer haberte escuchado. Gracias. Bueno, Alcira, ¿no? No es Eduardo, es Alcira que había. Bueno, dale, Sí, Alcira. por favor, si después me pueden poner en el listado, porque no estoy pudiendo en el chat poder anotarme ni levantar la mano. Si me ponen bueno, como no, Mercedes. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, gracias. No, me tuve que mudar de pantalla porque si no estábamos con 2 computadoras en el mismo ambiente y... Más fuerte, Alcira, por favor, un poco más fuerte porque los micrófonos están un poco bajos.
A ver, ahora, ¿está mejor? Sí. Bueno, gracias. Les decía que me tuve que mudar de pantalla, ahora no me ven, porque tenemos las computadoras en el mismo ambiente. Entonces, para tener solamente encendida una, y acá tenemos pantalla más grande, ¿no? Bueno, ante todo, muchísimas gracias Jorge, por compartir el taller hoy con nosotros y hacernos reflexionar sobre estas cosas tan duras, por otra parte, tan importantes, y mostrarnos que tenemos una historia y una doctrina que nos pueden ayudar a crecer en esperanza, que me parece importante eso. Yo te agradezco además por razones, diríamos, de oficio, te agradezco que hayas hablado del Perón filosófico. Ese Perón sobre el que se habla poco, y en los ambientes en los que yo me muevo, bueno, la gente se avergüenza de hablar de eso. Vos nombraste a una cantidad de colegas, algunos fallecidos, otros todavía no, gracias a Dios, y hay muchísimos más, hay muchísimos más. Recuerdo, por ejemplo, el pensamiento de Amelia Podetti, a quien el Papa reconoce realmente como su profesora, su maestra, junto con el de Amelia, el de Scanone, también profesor del Papa, junto con ellos el de Rodolfo Mario Agoglia, que es un pensador muy olvidado entre nosotros en general. Toda la gente que fue al exilio se ha olvidado. Y yo creo que hay que recuperar el pensamiento de Perón y el pensamiento de todas estas compañeras y compañeros, bueno, que fueron mis maestros en algunos casos, porque en Perón hay una filosofía de la historia y una filosofía de la acción que son justamente las que nos permiten a nosotros darnos cuenta de qué decimos y qué hacemos las y los peronistas cuando hablamos y actuamos, es decir, qué entendemos por poder y cómo lo ejercemos y cómo debemos ejercerlo. Me parece que recuperar es la idea de poder que tiene Perón en los escritos y que ejerció durante su vida. Un poco Daniel Di Giacinti lo ha hecho también en su concepto de democracia peronista, justamente. Esto me parece fundamental. Yo estoy muy cansada de escuchar en las aulas cómo se habla del poder desde distintos filósofos, sobre todo hombres, por supuesto, y no se habla del poder en términos peronistas. No se quiere hablar del poder en términos peronistas, ¿por qué? Porque hay miedo de empoderar a quien debe efectivamente ejercer el poder. Hay miedo de empoderar al pueblo. Entonces, ese es el problema, a mi modo de ver, fundamental. Y por eso yo te agradezco mucho, Jorge, que hayas hablado del Perón peronista. Del Perón filósofo. Del Perón filósofo, ¿verdad? Era peronista. Bueno, peronista lo era indudablemente. Y filósofo lo fue. Todos hemos leído, ¿no es cierto?, los textos firmados como Descartes. Así que, aunque él dijo que no era filósofo, pero que necesitaba justamente de la filosofía. Yo creo que sí, que efectivamente Perón fue filósofo, y fue filósofo sobre todo, además, porque supo escuchar a los filósofos y a las filósofas, supo escuchar, y Perón sabía muy bien, como hombre de pensamiento y acción, sabía muy bien pensar de esa manera. Pensar escribiendo, hablando, y hablando además coloquialmente muchas veces, y además actuando. Es decir, las ideas de Perón no están solamente en los escritos, las ideas de Perón están en su acción. Por eso que es tan importante para nosotros también recuperar la historia del peronismo. En ese sentido, es decir, ver qué hizo, porque en ese hacer está un modelo de acción
llevado adelante por una idea de la historia, por una idea de pueblo y por una idea de poder. Gracias de nuevo. Gracias a vos, Alcira. Ahora María Cristina Carrera y después contestarías vos, Jorge, a estos tres compañeros. Bueno, yo no te agradezco que estés acá, porque estás siempre, entonces es algo así como ya natural verte y escucharte, y me hace bien que haya compañeros que estén siempre, como los que están acá también. Vos decís que hay que armar una mesa en la que estén todos. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son los que nos representan? Yo no tengo ningún representante de peronismo en este momento. Entonces, esta mesa que la propone este muchacho, el que quiere ser intendente, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de él. Ufa. ¿Intendente de dónde? Desde acá. Ay, Jefe de gobierno acá, ¿quién? ¿Santoro? Santoro, exactamente. Santoro también anda planteando, ¿no?, esta necesidad. Santoro. Pero ¿quiénes van a ser? ¿Van a ser los senadores, esos que se aumentaron el sueldo y que en lugar de tener un gesto de solidaridad real, concreta, por eso lo que dijo Alcira para mí fue muy importante, generar un hecho político? Este aumento para este frente va directamente a los comedores, fulano, mengano y sutano. Eso es lo que hizo Milei con su sueldo. Y somos tan, no sé cómo calificar la conducta de algunos que se dicen compañeros y están saboteando la gestión de otro compañero que a lo mejor no se dice peronista, pero es más peronista que muchos aquellos que se lo dicen. Entonces, yo quisiera que me expliques ese tema de cuál sería la mesa en la cual estarían todos, quiénes son esos todos. Y una segunda cosa que quiero plantear, los que están acá saben que yo soy militante de territorio, o sea que ya aspiré el gas pimienta. Muy rico, les digo la verdad. En este momento, en los compañeros de base, en los compañeros de verdad, hay miedo. Hay miedo, un miedo que es absolutamente justificado, porque la calle se nos vendió, que la calle era el único lugar que era nuestro y que podíamos militar. Yo entiendo que esto es un mito, que hay que romper con este mito, porque también en esos 18 años no se podía estar en la calle y se puede resistir sin estar en la calle. Lo he discutido con compañeros de adultos mayores, que son los que yo tengo más contacto por una cuestión etaria exclusivamente, eso de poner el cuerpo para que te tiren gas, cuando se pueden hacer acciones, como por ejemplo, 4 o 5 de nosotros ir con unos enormes carteles a Aguas y decir no puedo pagar el agua, porque es una verdad. Pagar el agua hoy es un problema serio y después lo va a ser la luz, el gas, etc. Entonces, la pregunta también es, ¿cómo ves vos la resistencia en este momento, que es un periodo en el que hay que resistir sin morir, sin lastimarse, sin que haya dolor? Porque los que militamos, militamos siempre con alegría, siempre. Esas son mis dos cuestiones. Bien, gracias María Cristina. Voy a tratar de sintetizar una respuesta, primero agradeciéndole a Daniel sus palabras. Para mí Daniel es un faro de la construcción del pensamiento peronista desde hace muchos años, que ha luchado por mantener vivo una llama que muchas veces intentaron apagar, que es esto que dice María Cristina. Y la verdad que para mí es un orgullo que ustedes me hayan convocado por la sabiduría que hay acá.
Y en el caso de Daniel quiero agradecerle profundamente su esfuerzo continuo y su compromiso permanente, lo cual para mí es una referencia muy, muy clara. Con respecto al tema de la democracia limitada es la democracia colonial, es la que impone el mercado como ordenador social. O sea, desprecia la vida, desprecia, justamente es parte de una construcción del pensamiento de lo que decía Alcira, porque en realidad el Perón filosófico no solamente es el Perón histórico, el Perón que construye, sino también es desde mi punto de vista, insisto, que no soy aquellos que intentan profundizar temáticamente en la filosofía, sino abordarla, implica la construcción del pensamiento desde un lugar determinado, implica la construcción del pensamiento situado. Y el pensamiento situado peronista es americano, es de patria grande, es de matria grande latinoamericana. Y esto me parece que ha desaparecido del mensaje de nuestra dirigencia política. Por eso el Perón filosófico tiene estas características que lo hacen totalizador de una forma de construcción de pensamiento que no ignoran los otros pensamientos eurocéntricos que en general son de raíz de modelos macroeconómicos. Entonces, la construcción del pensamiento es diferente, porque nuestro modelo es biocéntrico, es profundamente humano, es profundamente cristiano, es profundamente de cuidado de la naturaleza, por eso es el sincretismo de las subjetividades de nuestra identidad y de nuestra memoria, desde pueblos originarios, negros, ambos, criollos, inmigrantes, que es una memoria en construcción. El problema es el relato de Mitre, que es algo a derrotar, donde todavía en las escuelas primarias se sigue dando que la civilización viene de afuera y la barbarie somos nosotros. Entonces tenemos que abordar estos temas con un espíritu de lucha, no con un espíritu de lamento, ni un espíritu diagnóstico. Yo, digamos, es una deformación profesional mía como médico, yo puedo tener un diagnóstico, pero si no tengo herramientas para resolverlo, para ayudar al organismo a recuperarse, realmente me quedo desnudo. Por eso entiendo el reclamo de María Cristina. ¿Quiénes son? Dice María Cristina. La verdad, en esta etapa de la vida política donde el colonialismo intenta prácticamente consolidar su presencia en la Argentina por los próximos 30 años, hoy son todos aquellos que se puedan sentar a una mesa a discutir en un marco estratégico el proyecto estratégico de país, soberano, con justicia social, distribución de la riqueza, integridad territorial y obviamente la incorporación al mundo multipolar. Hoy con esas características de los derechos humanos y no más de 10 temas, y yo te digo que la mitad de los que vos catalogás y que yo también catalogo, pero no lo voy a decir, se tiran por la ventana. Se tiran por la ventana. Porque yo me acuerdo de actos de mi maestro, Florial Ferrara, donde le daban una medalla, es muy gracioso, le daban una medalla en La Plata por ciudadano ilustre, y estaban todos los funcionarios en aquella época, todos con trajes brillosos, y él dijo, bueno, yo antes de aceptar este premio o esta mención, quiero decir dos cosas. La primera, que no la voy a aceptar porque me he enterado que ciudadano ilustre también fue nombrado John William Cook. Y yo no puedo estar a la altura de John William Cook. Así que o lo nombran a John William Cook ilustrísimo, o yo no lo acepto ser ciudadano ilustre. Maravilloso lo del viejo Florial, que era también alguien que se abocaba a la filosofía. Y después dijo, yo hablo como nacionalista, como peronista, como socialista, como latinoamericanista, como revolucionario. Carajo, dijo, porque sin carajo nada de esto tiene fuerza, digamos. Hasta esto lo ha tomado el enemigo. Hasta esto lo ha tomado el enemigo. Lo cual implica que, digamos, y completando tu pregunta, a mí me parece necesario una mesa de conducción donde estén todos aquellos que representan estos valores estratégicos de construir una patria que tenga como objetivo la liberación nacional. Y ahí se te va la mitad, o prácticamente el 70%, no sé cuánto, no me gustaría hacer apuestas sobre esto.
Pero esto tiene que estar asentado en dos vertientes, que es la segunda parte de tu reflexión, María Cristina, que es la vertiente de la construcción de comunidad organizada, que estamos intentando esto en Provincia de Buenos Aires a través de una organización que se llama MOSAPRO, que nuclea todos los partidos, todas las organizaciones sociales, todos los clubes de barrio, todos los centros de jubilados, los bomberos, los municipios, a través de una organización permanente. ¿Por qué se llama MOSAPRO? Porque es Movimiento de Salud Provincial. Y la salud atraviesa desde el nacimiento hasta la muerte, lo cual le da a la construcción territorial una organización permanente, que no tienen otras construcciones como la escuela, como el pavimento, como la vivienda, que se acaban. La salud es un eje organizacional permanente, y a través de la salud como excusa estamos intentando recuperar el pensamiento de Carrillo de la protección de la salud como elemento central y no la atención de la enfermedad. Pero para eso tienen que, como en todas las cuestiones de la vida política y social, tiene que estar la comunidad organizada participando y fijando las prioridades. Esto no se discute en gabinetes, esto no sale de gabinetes cerrados. Nosotros hoy estamos planteando en la provincia un plan quinquenal de salud, que es un árbol sin hojas, porque las hojas las tiene que poner el pueblo, tiene que ir llenándose, tiene que ir aportando, tiene que ir incorporándose organizacionalmente a aquello que significa romper con la parálisis de ser testigo de la historia, como bien marcaba Daniel. Por lo tanto, yo insisto, el marco territorial, esto se está construyendo ya en 75 localidades de la provincia de Buenos Aires, de a poco, con paciencia, porque a todos les decimos lo mismo. La militancia es una militancia que no espera cosecha, porque si la militancia espera cosecha, se transforma en una bolsa de trabajo. Y esto es lo que ha pasado en los últimos años. Bueno, a continuación va Mercedes, después Omar, y después querría decir algo yo. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí. Muy bien. Bueno, primero agradecer a Jorge y a todos ustedes, ¿no? Es la primera vez que tengo un encuentro virtual. Lo conocí a Jorge en San Miguel, lo seguimos esperando para que vuelva, creo que lo tratamos muy bien cuando estuvo en San Miguel y quedamos todos fascinados, ¿no? Con él y con su libro El mundo del día después. Bueno, eso, y rápidamente, para no tomar mucho tiempo, quería un poco esto de mi duda, ¿no? De mi duda como transmisora o constructora de eso que tenemos que seguir haciendo para volver a que nuestros jóvenes, a que nuestros hijos puedan entender lo que es el peronismo, ¿no? Y yo simplemente, como docente, ¿no? Como desde el aula también la militancia es algo que se puede hacer, como estudiante en la universidad y demás, me pregunto, ¿no? En mi caso personal, desde muy jovencita, de secundaria, en los primeros años de secundaria, por más que mi papá me hablaba del Perón filosófico, yo necesitaba vivir la experiencia y por eso fue necesario Ezeiza, estar en Ezeiza, me fue necesario cuando la plaza prácticamente se vació, cuando Perón enojado echó de la plaza a los montoneros, fue necesario escucharlo en su último discurso, fue necesario estar frente a su cajón cuando lo despedíamos. Todo ese tipo de experiencia hizo que yo pudiera ser peronista. Y después con Néstor y con Cristina volver a reencontrarme con el peronismo, con la militancia. Entonces, mi pregunta también va como por un lado de lo que preguntaba Cristina, ¿no? ¿Quiénes, no? En parte Jorge lo responde, pero
quiénes son aquellas figuras que van a aglutinar. Y quiero simplemente preguntarle a él qué pasa, y por favor compañeros no se enojen conmigo por esta pregunta que voy a hacer, pero ¿qué pasa con Moreno? ¿Saben por qué con Guillermo Moreno? Porque pareciera que está llevando muchísima gente a sus actos. Entonces, todos aquellos jóvenes que seguían a Cristina y a Néstor, ¿no se estarán yendo para ese lado? Y temo, porque hay muchas cosas que desconozco de este Guillermo y de Guillermo Moreno que conocí o que me sonaba en otras épocas, que logre aglutinar y de alguna manera neutralizar Santoro, Grabois, Axel y demás, y que, bueno, ¿qué pasaría en este caso con este compañero, más que con Moreno, con nuestros jóvenes que están yéndose por ahí, ¿no? Nada más. Dale, Omar, desmuteate. Bueno, se ve que no lo veo. Bueno. Omar, está muteado, Omar. Omar, no. Lo que ¿Está? pasa es que yo tengo... Ahora sí. Ahí está. Ahí está, Omar, dale, Bueno, dale. También soy de San Miguel, estás con Mercedes y con Gabriela Aguar, que está por ahí también. Estamos dentro de la agrupación docente peronista y además yo soy profesor de historia. Y hace 2 años, ahora cumplimos el 25, creamos un instituto de historia y formación política, ¿no? Producto justamente de observar esta realidad cruda que se vive en San Miguel, distrito Gorila, si los hay. Y bueno, entonces arrancamos con ese proyecto. De estas charlas que están desarrollando, entré unos minutitos, pero antes que comenzara, y escuché que ya llevan varias charlas. Yo me enteré de este espacio de charla hace 3 o 4 días y lo difundí en unos grupos. Y lo primero que decían ahí que se iba a grabar, y se está grabando de hecho. Si los encuentros anteriores están grabados en alguna plataforma, me gustaría poder escucharlos, verlos, porque si veo, para muestra basta un botón, siempre se dice, ¿no? Y veo lo hermoso que ha sido este encuentro, que está haciendo este encuentro. Seguramente los anteriores hay mucho para sacar y mucho para transmitir a los compañeros. De hecho, del grupo donde yo obtuve el link para ingresar, de ese grupo de WhatsApp, no hay nadie. Y yo lo rescaté de ahí, lo pasé en otros 2 o 3 grupos, y bueno, están estas 2 compañeras. Me gustaría poder encontrarme con ese material para desgrabar algunas cosas. Miren, yo ya llevo como casi 3 carillas escribiendo posibles preguntas, pero sería una impertinencia de mi parte pretender plantear algunas. Sí hay una que me hace mucho ruido, Por esto voy a ver si no suena tan fuerte, por esta vulgarización de las banderas del peronismo, en donde hay muchos sectores que las han recogido, pero en cuanto uno les hace un planteo concretamente desde la perspectiva de la dimensión del peronismo, enseguida te dicen, no, yo no soy peronista, como si fuera un agravio. Hay muchos compañeros que pertenecen al progresismo. Entonces, entre las casi últimas cosas que me noté, escuchándolos ahí, fue esta para mí me la noté, ¿no? Progresismo y neocolonialismo. En este contexto histórico, en donde, sí, es verdad, tipos como Moreno están siendo muy atractivos para muchos jóvenes, quizás por esa forma contestataria y que tiene otro ritmo
que a veces nos parece violento y no nos termina de cerrar en algunas cuestiones. Pero, bueno, ¿qué podríamos, o qué podría decirse esta cuestión del progresismo que ha tomado banderas del peronismo, pero no se reconoce como peronismo, y este contexto de neocolonialismo? Bueno, Jorge, yo querría tratar un tema que para mí es una obsesión, porque hace un tiempo que vengo estudiando lo que fue el plan de formación instrumentado por Perón a través de la Escuela Superior Peronista. Y yo creo que toda la razón fundamental de por qué estamos como estamos y la descripción de la situación actual es que desde 1955 hasta la fecha no tenemos una escuela nacional de formación política y doctrinaria como como hizo Perón durante toda su vida, que por lo menos hasta el 55, no solo a nivel político, sino también fundamentalmente a través de los trabajadores y trabajadoras. Yo siempre el ejemplo que pongo es, vos que sos médico, sabrás muy bien que para recibirte de médico necesitas estudiar 6 años como mínimo, tener una permanente actualización, y un mal médico puede, aunque de forma involuntaria, producir la muerte de algún ciudadano. Un mal político, o sea, para ser político en el peronismo no hay que estudiar nada, y ¿cómo te puedo decir? Pareciera que a nadie le interesa el tema de la formación, o a muy pocos compañeros, y yo creo que no alcanza. Lo que podemos hacer nosotros son cursos como esto, como otros compañeros que realmente le ponemos interés al tema. Pero vos que tenés acceso a compañeros con responsabilidad política y capacidad económica, yo creo que hay que empujar la formación de una escuela, si no es nacional, por lo menos provincial, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, pero una escuela con la característica de escuela y tomando como base el plan de formación de la Escuela Superior Peronista, que tenía 9 materias, y por supuesto agregándole todos los condimentos que vos agregaste y muchos más que podríamos agregar sobre conducción política, historia del peronismo, el pensamiento de Evita, la doctrina en sí, la organización, la forma y manera de transmitir la doctrina, etcétera, etcétera. No sé qué opinión tenés vos sobre el tema y cuál es tu experiencia en este aspecto. Bueno, voy a empezar al revés. Ahora voy a empezar por el interrogante que hace Antonio para llegar a Mercedes y acompañar a Alfaro. Nosotros, por lo menos lo que yo me propongo, es en primer lugar intentar pensar o traducir o bucear en cómo construyen el pensamiento las nuevas generaciones. Y lo construyen desde un lugar tan diferente al nuestro, tan lejano, por esto que estás marcando vos, es decir, la falta de continuidad en la formación y en la difusión y en la práctica del peronismo, ha llevado a que se vaya diluyendo y haya quedado como simplemente, bien decía Omar, en alguna bandera bastante desgastada o bastante desflecada, ¿no? Yo creo que hay dos formas de formular la formación. Nosotros, o por lo menos, no me gusta hablar en primera persona, pero yo conduzco un instituto en la provincia en donde hemos formado 4.000 promotores, por ejemplo, y agentes sanitarios,
bajo la recuperación de un concepto que hiere profundamente al enemigo, que es el concepto de la seguridad social. Fíjate vos, no hago de esto una bandera partidaria en las recorridas, en las 75 ciudades en las cuales estamos desplegando esto, sino el eje de la seguridad social y del modelo social solidario, de donde surge naturalmente el peronismo, porque ahí brota, sea cual fuese la forma de pensamiento anterior que tenían nuestros compatriotas en esas localidades, a plantear un esquema que no es hostil, que no siembra el odio, que no tiene una visión binaria de la historia, que no identifica los buenos y los malos, sino que además plantea la seguridad social como objetivo de construcción social, surge naturalmente el peronismo. Es casi como un tamiz, te diría Antonio, es decir, ahí van quedando los compañeros peronistas que seguramente hay que darle después otra formación, pero ¿desde dónde se construye organizacionalmente la lucha por el poder? Es decir, tenemos dos construcciones. La construcción de la organización, donde no nos sobra nadie, donde el movimiento nacional es más amplio que nosotros los peronistas, donde obviamente esto además lo hizo Perón permanentemente, y donde los cuadros peronistas después deben formarse contundentemente en esa identificación del enemigo que a veces en la seguridad social también lo damos. Porque fíjate vos que en la seguridad social identificamos al enemigo como el Banco Mundial. Y esto es un proceso colonial. Entonces, esto lo identificamos. Yo el martes, por ejemplo, estoy en Córdoba. En Córdoba tengo una reunión con las 2 CGT que había en Córdoba y los 2 CTA juntas para discutir el tema de las obras sociales, la degradación sobre las obras sociales, el ataque sobre el movimiento obrero organizado, desde el punto de vista de lo que es el ataque a los sistemas solidarios de salud. Y esto implica hacer peronismo en la práctica, es decir, un peronismo que se articule con la realidad, que sea vivido como algo que tiene que ver con lo cotidiano, que es muy importante, porque solamente desde lo histórico si no lo resignificamos correctamente, no podemos vivirlo como lo cotidiano. Hoy tenemos que decir que lo que combatió Rosas en la vuelta obligado, Quebracho, Tonelero, es lo mismo que si hoy la OTAN estuviese atacando como nos está atacando. Entonces uno va resignificando la historia y la va poniendo en blanco y negro y va produciendo este efecto de que, como bien decía algún compañero, surge el peronismo de compañeros que no se sienten peronistas, pero saben que su concepción, su forma de pensamiento, sus afectos, su cotidianidad pasa por ahí. Bueno, eso me parece que es una responsabilidad primaria, y la otra responsabilidad primaria es interpelar a nuestros dirigentes sobre los objetivos estratégicos, porque si yo no interpelo desde Cristina hasta el último compañero que hoy pueda ser, digamos, representativo de sectores, sobre el eje estratégico que están planteando, si es liberación o dependencia o es ganar la próxima elección. Y a mí me parece que esto es central, porque yo lo dije antes, hay dos formas de acumulación perversa en estos momentos. Acumulación política por el espanto, todos estamos contra Milei, y acumulación política para formular las listas del 25, que no sé cuántos países vamos a tener, porque si triunfa el enemigo, puede haber un proceso de fragmentación anterior al 2025. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, porque, y yendo a la pregunta, para no sacarle, como decimos en medicina, para no sacarle a Mercedes el traste a la jeringa, debo decir de que yo no acepto ningún compañero que critique a otro compañero, no ya del peronismo, sino del campo nacional y popular que esté combatiendo a Milei. Hoy toda persona que esté combatiendo a Milei forma parte de una articulación necesaria en lo estratégico. Esté sentado donde esté sentado. Sea quien sea y que recupere el sentimiento patriótico. Después discutimos cómo se hace, cómo se plantea. Con este esquema se han llegado a construir algunas alianzas en senadores y en diputados quizás todavía muy débiles, pero hay sectores
del radicalismo que son nacionales y populares. Claro que los hay. Claro que los hay, están dando la pelea interna. Bueno, a esos sectores nosotros decimos, ustedes váyanse porque no son... No, habrá que sentarse con ellos, habrá que ver cuál es el sistema de alianza. El peronismo es algo superior. Nos ubicamos en una construcción de pensamiento. Y esto es lo que decía Alcira antes, es una construcción de pensamiento que nos diferencia. Entonces, al diferenciarnos nos permite que cada sector que se acerca entienda que hay una mirada diferente a la mirada demoliberal burguesa, a la mirada marxista, a la mirada macroeconómica, a la mirada de construcción de modelos exclusivamente económicos que ignoran a los pueblos, y que nosotros tenemos una construcción que nos ha dejado el peronismo, que nos deja el perón filosófico, que es superior si logramos articular en la práctica esa comunidad organizada de donde seguramente podemos recuperar las banderas necesarias para producir un proceso de liberación nacional latinoamericana, para hacerle caso a Perón en el modelo argentino para un proyecto nacional. Pero bueno, esto es parte de los desafíos. Por eso yo creo que no hay pensamiento que supere el escuchar, como bien dijo la compañera María Cristina, escuchar en el territorio. Aprendemos mucho de los compañeros jóvenes. Mucho aprendemos de cómo construyen el pensamiento, de cuáles son sus motivaciones. Hay un conjunto de jóvenes que, como yo les decía antes, creen que el capitalismo está acabado, pero no saben hacia dónde va porque creen que todos los modelos anteriores también han fracasado en combatirlo. Entonces dicen un proceso de aceleramiento para que todo se caiga, Y esto es parte de lo que sucedió en la Argentina con Milei. Que todo se caiga, que todo se pudra, que no exista más nada, que haga pelota todo, perdonen el término brutal, pero esto es un Milei que aparece disruptivo en manos de la conformación del enemigo desde los fondos buitre, porque Milei era el plan B, no era el plan A. El plan A era Patricia Bullrich, el plan A era EA, era la embajada, era sectores de Wall Street, y estos son los fondos buitre, es la confrontación entre el capitalismo financiero internacional europeo de los Rothschild y los Soros con el capitalismo continental de Wall Street, pero por eso rápidamente se ponen de acuerdo. Ahora, que aparezcan personajes nuestros, disruptivos, criticando a todos los demás, esto a mí no me conforma. Yo nunca hablo de los compañeros, nunca critico, insisto, todos los compañeros que combaten a Milei y al eje del enemigo a nivel internacional me parecen interesantes, pero también sé que hay compañeros, que los conozco mucho, que han sido nombrados acá, que cuando uno les dice que no podemos tener una alianza con el Partido Republicano de los Estados Unidos, dicen, no, es ahí donde hay que tener la alianza. Y la verdad es que yo creo en el multipolarismo, creo en la inserción de la Argentina en el BRICS, creo en la inserción de este mundo nuevo que se ha desplazado hacia el oriente, creo que ese es el lugar que tiene que ocupar la Argentina, y esto es el marco estratégico que tenemos que discutir con aquellos que nos sentemos en la mesa. Si se sientan, yo no me voy a sentar porque yo ya estoy fuera de juego en ese sentido, pero que se sienten los compañeros, que sepan que hay un marco estratégico en el cual una de las banderas es formar parte del multipolarismo de la nueva realidad internacional. Y si eso no sucede en el marco del proyecto estratégico de un proceso de liberación nacional de la patria, realmente vamos a estar lejos de las banderas del peronismo, del perón filosófico y de aquellos que planteamos doctrinariamente. Después, coincido con Antonio, hay que hacer una reunión de cuadros, hay que tener la presencia política de los dirigentes en cada uno de los ámbitos, como hacía Perón todos los miércoles en la CGT. Esto es formación de cuadro, esto es todos los días volcar. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a cada lugar y plantear las cuestiones lejanas a la agenda del enemigo, plantear las cuestiones que construyen agenda peronista, no agenda del enemigo. ¿De qué me sirve a mí hablar mal de Milei si no planteo un marco internacional que dé explicación a la aparición de este muñeco? Entonces, la verdad es que uno tiene que plantarse firmemente en no seguir la agenda del enemigo, no dejarse perforar la cabeza
por los medios de comunicación hegemónicos, no dejarse manipular incluso por algunos compañeros que dicen, no, hay que esperar, hay que ver. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que la patria esté fracturada? ¿Vamos a esperar que, como si hubiese San Martín hubiese tenido obligado a volver a la orden de Rivadavia para combatir a López y a Ramírez en vez de liberar a América Latina? No, hay veces que hay que ser disruptivo. Fue disruptivo el peronismo y cuando dejó de serlo, empezó esa debilidad doctrinaria. Por eso hemos tenido la pérdida de generaciones que no han creído en nosotros porque han tenido una visión del peronismo desgastada, no disruptiva y acomodada al sistema. Esto es lo que, desde mi punto de vista, está sucediendo y está rompiéndose en este momento. Para mi satisfacción se está rompiendo en este momento porque el enemigo avanzó todo y cuando avanza todo el enemigo también tenemos la obligación de avanzar todos nosotros para dar la lucha por el poder. Bueno, lucha por el poder o movimiento contracultural, insisto. Yo no quiero ser parte de un movimiento contracultural que se llame peronismo. Quiero ser parte de un movimiento de peronista que luche por el poder con todas las herramientas necesarias para darle respuesta a nuestro pueblo. Bueno, Gracias, Jorge, Antonio, dándote gracias por tu participación y agradeciéndole particularmente a Eduardo Bior que te invitó. Le vamos a dar a él el cierre de la cosa. Llevamos casi 2 horas ya de encuentro. Gracias, Jorge, y a los compañeros por la participación. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias Antonio, justamente a eso iba yo, a la parte más práctica, más elemental. No, compañero Omar, no hemos grabado, eso fue una decisión. Ah, sí. Eso fue una decisión, en los últimos 4 años no hemos grabado las reuniones, pero eso se puede volver a considerar, no ahora, en una próxima reunión. En segundo lugar, hoy sí grabé, Eduardo. Sí, hoy sí está bien, pero sí. el compañero preguntaba por las grabaciones antes. Sí, tenés razón. En segundo lugar, antes de que cerremos la transmisión, pásenle, por favor, los que no tienen el contacto con él, pásenle a Antonio su número de teléfono para que él los incorpore a la lista, que la van a recibir como taller de estudio del pensamiento de Juan Perón. Nos reunimos habitualmente los sábados, cada 2 semanas, a las 6 de la tarde. Y sería muy importante, muy importante. Antonio puso abajo el celular de él. Es la forma más fácil. Mándenle el número de ustedes al celular de él. En el chat. Y sería, en el chat lo puso, sí. Y sería muy importante que nuevos y viejos se animen a exponer, porque generalmente estamos medio limitados, o somos o Daniel, o es Antonio, o soy yo, y yo me aburro de escucharme a mí mismo. Yo creo, digamos, que es importante y que esto no es una cátedra universitaria, así que no hace falta una gran sapiencia académica. Lo que hace falta, digamos, es tener tres ideas peronistas para formular. Y si son preguntas, también. Si preguntas más o menos con un poquitito de orden, como para que las charlemos, también. Esto es un lugar de reflexión. Bueno, querido Jorge, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por el aporte. Y bueno, y gracias a todas y todos por los aportes, por el interés, y como dicen los italianos, avete mangiato male, ditelo qui, avete mangiato bene, ditelo fuori. Si comiste mal, decilo acá adentro. Si comiste bien, anda a contarlo afuera. A mí me hubiera gustado escuchar al compañero Carlos González, porque
vivió la resistencia y para mí la resistencia de ahora sé que va a ser muy difícil y es algo que me hubiera gustado que me contestaran. Yo sé que nadie tiene la bola de cristal acá, pero bueno, por ahí alguna cosa, Carlos, antes de cerrar, que me tires. Sí. ¿Se entendió? El viva Perón. Bueno, Bueno, lo disculpa Carlos, que un abrazo a Carlos. Sí. Problemitas de fonación, Sí, sí. lógicamente. No, Buena gracias. semana a todos, gracias. Chao. Nos vemos, nos vemos. Un abrazo, Buen fin de. fuerte Un abrazo para a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.